Buenas tardes, mi nombre es Johan Ruiz y voy a presentar este reto que se planteó para este proceso. Entonces, lo primero es que teníamos una papelería que necesitaba establecer las ganancias de cada mes y las del semestre, y los datos de entrada eran el nombre del administrador, el apellido y el valor de las ganancias del mes de enero, y con eso calcular las de los otros meses y presentar un informe final con los meses, las ganancias obtenidas y las ganancias total del semestre, ¿cierto? Entonces, en el IDE eh, Eclipse creé la clase administrador, ¿cierto? Esa clase administrador va a tener diferentes atributos. En este caso serían nombre, apellido y las ganancias del mes de enero, y con ellas voy a calcular las ganancias del mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio y las del semestre. Creo mi constructor de la clase administrador que me va, digamos, a construir pues mi objeto, ¿cierto? Y creo los diferentes métodos, ¿cierto? Acá en el constructor, este dis me diferencia los contextos, ¿cierto? Este name sería el nombre del administrador y este name sería la variable local para mi constructor. Creo los métodos, que sería setear el apellido, que va a tener como variable de entrada admin last name, y con eso seteo el apellido. Y el método setGains va a tomar como dato de entrada a variable gains, y esa la va a setear como las ganancias del mes de enero, y con eso calculo las de los otros meses, ¿cierto? Febrero la mitad, marzo el doble, y así como se expuso en el ejercicio. Y creé mi método print gains, o pues imprimir las ganancias. Utilicé pues el system out ln para esta primera línea, que es simplemente un texto, y utilicé printf para imprimir las ganancias, que no me salieran en notación científica, y con dos cifras decimales, ¿cierto? Entonces, esto respecto a la clase administrador. Y creé la clase cálculos ganancias, donde voy a tener mi main, ¿cierto? Para esto importé también una librería de Java, Scanner, que me permite pasar datos de entrada por teclado. Entonces, con la clase Scanner creo mi objeto datos. Ese objeto datos es lo que me va a dar los atributos de entrada de mi administrador, ¿cierto? Entonces, eso los va a tomar lo que se pase por teclado cuando se le solicite al usuario, ¿cierto? Y creo en mi clase administrador un objeto llamado admin_test, que va a ser el administrador que quiero probar o al que le quiero hallar las ganancias, ¿cierto? Entonces, digamos, el constructor va a tomar datos nestline, que sería, digamos, la primera línea que se pase por teclado, y con eso va a construir el objeto administrador, el admin_test, ¿cierto? Y llamo mis métodos, que sería setear el apellido, que sería también lo que se pase por teclado, así lo setea, convirtiendo pues esta variable en apellido, setear las ganancias con el dato tipo double que se pase por teclado, y imprimo pues mi informe final y cierro el objeto datos. Entonces, vamos a probar este primero. Entonces me pide ingrese su nombre, esto sería en este caso el administrador, digamos que soy yo, por ejemplo, ingrese su apellido y ingrese las ganancias del mes de enero. Entonces, digamos que fueron 2.500.000. Entonces acá se ve el resumen de que el administrador Johan Ruiz obtuvo las siguientes ganancias: enero 2.500.000, febrero la mitad, marzo el doble, ¿cierto? Y con una ganancia total en el semestre, y realiza la suma de todos estos valores, 17.800.000. Sí. Entonces, con digamos, ese sería el primer ejercicio. Vamos al segundo, que definía que se tiene que generar un informe de pago de impuestos de un empleado. Para ello se debe tener el nombre, apellido, celular, la ciudad del empleado y conocer su ingreso mensual. Con eso calcular el trimestral, el semestral, el anual, y que si el ingreso supera el 1.500.000, debe pagar el doble del salario por impuestos, y si no, debe pagar la mitad de su ingreso mensual. Entonces, primero creo la clase empleado, que va a tener los diferentes atributos: nombre, apellido, celular, ciudad, y el ingreso del mes tipo double.
Y ya voy a calcular el trimestral, el semestral, el anual y los impuestos. Creo mi constructor, igual como en el ejercicio pasado, seteo el apellido, seteo el celular, seteo la ciudad y seteo los ingresos, ¿cierto? Entonces, en este método de set ingresos, va a tomar la variable empleado de ingresos y la va a setear como el ingreso del mes. Y con ese ingreso del mes es que yo calculo todo, el trimestral, el semestral y el anual. Y comparo, hago la comparación. Si esos ingresos del mes superan el 1,5 millones, entonces los impuestos serían el doble y si no serían la mitad. E igual tengo mi método para imprimir, igual el LN para cadenas de tipo string y el F para valores tipo double que no me expresen pues como notación científica. Y creé mi main, al igual en este caso sería cálculos, ingresos, impuestos, también con la librería Scanner para datos de entrada por teclado. Creo mi objeto datos empleado, que son los datos que se van a pasar por teclado, y creo mi objeto de empleado test, pues el empleado que voy a testear de la clase empleado. Y llamo todos los métodos, que sería el set last name, el celular, set ciudad, set ingresos, donde calculo todos los ingresos y los imprimo y los cierro. Entonces rápidamente vamos a probar este. Entonces ingresa el nombre del empleado, Johan Andrés, puede ser una cadena digamos de dos nombres, porque el va a admitir es cuando se le pase el enter, ¿cierto? El apellido, Ruiz, el celular, 314, no sé, pongamos cualquier cosa, la ciudad, Medellín, y digite el ingreso mensual del empleado, digamos que es 1.700.000, que supera el 1,5 millones, ¿cierto? Entonces en este caso, voy a subir esto para que se pueda ver. Entonces en este caso, pues me imprime los ingresos mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, y por su ingreso mensual de 1.700.000 el empleado debe pagar un impuesto por un valor de 3.400.000, el doble. Ahora vamos a ver con un ingreso menor, ¿cierto? Entonces, Johan Ruiz, perdón, digamos que cualquier celular, la ciudad, Medellín, y el ingreso sean 900. Entonces en este caso los impuestos serían de 450, los 900 son menor a 1,5 millones y tendría que pagar la mitad por impuestos. Entonces acá puedo ver el empleado Johan Ruiz con número de celular tal, ciudad de Medellín, tiene los siguientes ingresos, ingreso mensual de 900, calculo todo, y por su ingreso mensual de tanto el empleado debe pagar impuestos por un valor de tanto, ¿cierto? Entonces básicamente así desarrollo estos ejercicios.